Hola chicos. Bienvenida al canal Flor TV. Ilsu Demirci y Emin Gubens volvieron a estar juntos tras la noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Estrella Blanca Mediana. Ilsu Demirci y Emin Gubens, una historia de amor a la sombra de las palabras. Flor de Cerezo capítulo 1, más allá de una primera mirada. Mientras la ciudad transcurría con normalidad, los nombres de Ilsu Demirci y Emin Gubens empezaron a oírse cada vez con más frecuencia. Al principio, nadie les prestó atención. Decían, solo son amigos, se mueven en los mismos círculos, pero hubo miradas que no necesitaban explicación. Aquella noche, que comenzó con ellos sentados uno al lado del otro en una fiesta, fue en realidad el comienzo de todo. Emin Gubens se inclinó hacia Ilsu en medio de la multitud y le dijo una frase muy breve, bocadillo de diálogo. Incluso el tiempo transcurre diferente cuando estoy contigo. La respuesta de Ilsu Demirci se convirtió más tarde en tema de conversación en las columnas de chismes. Bocadillo de diálogo: cuando ciertas personas entran en tu vida, incluso el silencio cobra significado. Quienes estaban en la mesa sintieron que no se trataba solo de una conversación, sino de un vínculo mucho más profundo. Luna capítulo 2, el silencio de la noche y el latido del corazón. Conforme avanzaba la noche, el ambiente se volvió aún más tranquilo. Las luces se atenuaron y la multitud comenzó a dispersarse. Ilsu y Emin, sin embargo, seguían hablando en el mismo rincón. Según testigos presenciales, Emin Gubens hizo una pausa, miró a Ilsu y dijo, bocadillo de diálogo, eres quien más me hace callar, y eso es bueno. La sonrisa de Ilsu Demirci se hizo más evidente en ese momento. Entonces ella susurró, bocadillo de diálogo, a veces cuando aparece la persona indicada, hasta la multitud desaparece. Quienes presenciaron aquella noche describieron estas palabras como, una escena de película. Teléfono móvil. Repercusiones en las redes sociales. Al día siguiente, las redes sociales se dividieron. Definitivamente hay amor, estas declaraciones no son normales. Podría ser publicidad, se está exagerando. Pero un detalle llamó la atención: después de aquella noche, los dos comenzaron a aparecer juntos con más frecuencia. Corazón roto. ¿Qué pasa entre ellos? Según fuentes cercanas, Emin Gubens dijo lo siguiente sobre Ilsu Demirci, bocadillo de diálogo, cuanto más la conozco, menos veo a alguien como ella. Por otro lado, Ilsu Demirci le dijo a una amiga, bocadillo de diálogo, algunas personas no te cambian, te devuelven a ti mismo. Estrella Brillante continuará. El mundo del chisme de famosos ahora se centra en una sola pregunta: ¿es solo una cercanía o los primeros pasos de un amor que está creciendo? Estrella Blanca Mediana. Ilsu Demirci y Emin Gubens, una historia de amor a la sombra de palabras de amor. Flor de Cerezo capítulo 1, la historia que comenzó en la misma imagen. El mundo del espectáculo se revolucionó esa mañana con una sola foto. Ilsu Demirci y Emin Gubens fueron vistos juntos en el mismo evento.
Al principio, nadie les prestó atención, pero sus miradas eran diferentes. Las palabras que Emin Gubens supuestamente le dijo a Ilsu, inclinándose hacia ella, cambiaron la noche. Bocadillo de diálogo. Hasta la multitud se queda en silencio cuando estás ahí. La respuesta de Ilsu de Mircea se convirtió más tarde en tema de conversación. Bocadillo de diálogo. Hay personas que no aparecen por casualidad, aparecen por obra del destino. Estas frases se difundieron rápidamente en las redes sociales. Luna capítulo 2. Cercanía silenciosa. Tras un evento, se afirmó que los dos estuvieron sentados juntos durante un buen rato conversando en un rincón apartado de la multitud. Testigos presenciales comentaron que la conexión entre ellos era más que amistad. Se escuchó a Emin Gubens decir: bocadillo de diálogo, hablar contigo es como silenciar el mundo. La respuesta de Ilsu de Mircea fue más emotiva: bocadillo de diálogo. Hay personas que te transmiten paz sin decir una palabra. El hecho de que abandonaran el lugar juntos esa noche avivó aún más los rumores. Teléfono móvil capítulo 3. Tormenta en redes sociales. Al día siguiente, las redes sociales se dividieron. Algunos argumentaban que solo se trataba de una amistad, mientras que otros afirmaban que había comenzado un romance. Los comentarios en las publicaciones aumentaron. Estas palabras no son de amistad. Se dirigen hacia el amor. Qué romántico, pero es real. Mientras tanto, el hecho de que ambos comenzaran a seguirse en redes sociales llamó la atención. Corazón roto continuará. Ahora solo había una pregunta en los círculos de chismes: ¿están Ilsu de Mircea y Emin Gubens iniciando un romance? Pero podemos escribir la misma historia como una serie de chismes. De esta manera, alcanzamos la extensión deseada y la historia fluye con mayor naturalidad. A continuación, les presento la estructura principal de la historia en formato largo y el primer capítulo extendido de Ilsu de Mircea y Emin Gubens. Estrella blanca mediana. Ilsu de Mircea y Emin Gubens, la historia de las palabras de amor. Flor de cerezo. Estructura general de la historia. Plan de la serie. Esta historia podría constar de 8 capítulos principales. 1. El primer encuentro y miradas intensas. 2. La primera conversación privada y palabras de amor. 3. La cercanía y el impacto de las redes sociales. 4. Rumores de celos. 5. El punto de inflexión. 6. Reconciliación y confesión emotiva. 7. El ataque de los paparazzi. 8. El final, amor o amistad. Flor de cerezo capítulo 1. El primer encuentro. Una noche de fiesta, las luces eran tenues y la multitud bastante densa. Cuando Ilsu de Mircea entró en la sala, todas las miradas se posaron en ella por un instante. Emin Gubens fue el primero en verla entre la multitud. Según testigos, la primera frase de Emin fue muy sencilla pero impactante: bocadillo de diálogo. A veces, algunas personas no entran por el ambiente, sino por el corazón. La respuesta sonriente de Ilsu de Mircea hizo que el momento fuera aún más inolvidable. Bocadillo de diálogo. Algunos corazones te encuentran donde estás.
Se dice que, a partir de ese momento, se formó un vínculo invisible entre ellos. Luna capítulo 2, el comienzo de las palabras de amor. A medida que avanzaba la noche, los dos empezaron a hablar más. Conforme la multitud se dispersaba, la distancia entre ellos también disminuía. Las supuestas palabras de Emin Gubens llegaron a las páginas de chismes, bocadillo de diálogo. Cuando estás a mi lado, ni siquiera el tiempo se detiene. La respuesta de Ilsu de Mirsi fue aún más emotiva, bocadillo de diálogo. Cuando ciertas personas entran en tu vida, hasta el pasado se queda en silencio. Este diálogo se convirtió en el momento más comentado de la noche. Teléfono móvil impacto en redes sociales. Al día siguiente, estas palabras se difundieron en las redes sociales. Los usuarios estaban divididos. Esto es definitivamente el comienzo de un romance. Solo una charla casual. Pero el detalle más llamativo, ambos comenzaron a dar me gusta a las publicaciones del otro ese mismo día. Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.